Bienvenida a este Meetup de mayo. Es un placer para nosotros que nos acompañen, que estén acá aprendiendo de nuevas cosas. Hoy con Samuel, que hablaremos sobre Vue 3. Antes de darle el paso a él, pues vamos a revisar una presentación y vamos a ver un conjunto de reglas que debemos seguir para mantener la convivencia, para que realicemos el proceso específico de preguntas. Vamos a conocer a Juli de Playbox, que nos tiene excelentes ofertas laborales, nos va a comentar qué es Playbox y también pues nos va a regalar unas tarjetas de Amazon para que podamos gastar allá en lo que nosotros nos guste o queramos. Manizales Tech Talk lleva algo más de 2 años. Cuando empezamos queríamos comenzar a tener conocimiento técnico en una ciudad intermedia, que no era tan común tenerlo acá en estas ciudades, compartirte diferentes cosas. Muchas personas conocen que en las ciudades grandes pues hay comunidades muy específicas, comunidad de Python, comunidad de JavaScript, comunidad de Java. Lo que hicimos acá fue crear un Tech Talk para poder hablar de diferentes tecnologías sin estar amarrados a un lenguaje específico. Desde estos 2 años, pues ya tenemos 1.735 miembros. Es un orgullo para nosotros que las personas se sigan uniendo, que sigan dándonos ideas para poder hablar de diferentes temas tecnológicos. Los últimos tres, mira, pues tratamos de llevarlos alineado a lo que la comunidad nos dice. Hablamos de React Query, hablamos de Flutter, hablamos de Kubernetes. Si alguna persona de la comunidad tiene algún tema que de pronto no hayamos tratado o quiere reforzar uno de los que ya hemos visto, no duden en escribirme. Por Meetup me encuentran en redes sociales también. Y lo que hacemos acá es simplemente planearlo, identificar cómo está alineado a lo que nosotros queremos, al rumbo que armamos como grupo, y pues lo ponemos allí para poder realizar todo el proceso de buscar el expositor, de establecer las fechas y demás. Entonces, estamos abiertos a que nos digan qué quieren seguir escuchando. Los próximos eventos de la comunidad son estos dos. Hablaremos de pruebas automatizadas con Cypress y K6. Esto será el 29 de mayo. Y en junio tendremos a Carlos Zambrano hablando de Amazon Web Service. Amazon Web Service pues, es el proveedor más grande de nubes según Gartner. Entonces, estos dos eventos los esperamos allá. Queremos que las personas comiencen a conocer qué es Cypress, qué es K6, cómo trabajar en la nube de Amazon. Obviamente, si bien no podremos abordar pues, todos los servicios de Amazon, daremos un paso en general para poder identificar cómo nos aportan estas herramientas para poder hacer nuestra vida como desarrolladores mucho más fácil. Hoy tenemos como patrocinador del evento a Playbox. Entonces le voy a dar la palabra a Juli para que les cuente qué es Playbox, cuáles son las oportunidades que tenemos allí y que nos cuente pues cómo será toda la rifa. Juli, te pongo como host para que puedas compartir tu pantalla. ¿Listo? Listo. Espérate, acá entonces te busco. Listo, Julia, estás como host. Listo. Vamos a compartir. Listo. Ahora sí, ven mi pantalla. Sí, está perfecta, Julia. Sí, sí. Listo. Buenos días a todos, chicos y chicas. Es un gusto estar por acá con todos ustedes y acompañando a la comunidad de John en este meetup que es sobre Vue.js. Estamos pues con Samuel, que es un teso, que si algunos lo han stalkeado saben que es un teso en el tema. Entonces también agradecerle a Samuel por haber aceptado la invitación, a John por haber organizado el evento y por habernos permitido patrocinarlo a nosotros como empresa. Entonces, bueno, entonces chicos, yo les voy a hacer una presentación súper breve acerca de lo que es Playbox, para los que no lo conocen. Entonces, bueno, les voy a contar, ay, esto no me quiere pasar, sí, ahora sí. Un poquitico de nuestra historia. Playbox es una SaaS que monitorea los canales digitales y estos canales son enfocados en la atención del servicio al cliente de los call centers.
Y lo que hacemos es que a través de un software tomamos los datos de las informaciones de las llamadas, de los chats, de los correos electrónicos de los clientes y consolidamos toda esa información, y lo que hace con esa información es evaluar la calidad de esas interacciones que tienen los clientes con sus compradores o con sus otros clientes. Y eso es con el fin de ayudar a las empresas a mejorar los servicios, a capacitar mejor a sus agentes y ayudarlos a que hagan un mejor trabajo. Entonces, si ustedes han escuchado esta llamada podría ser grabada o monitoreada para asegurar la calidad de su servicio, ustedes han escuchado Playbox, o sea que todos conocen a Playbox. Bueno, un poquitico de nuestra historia. Playbox nació en el año 2012, fue fundada por el manizaleño Oscar Giraldo, quien hoy es nuestro CEO. Muchos de ustedes lo han conocido en LinkedIn porque él es súper activo en LinkedIn. Bueno, él pues cuando se graduó tuvo la oportunidad de irse a Chile a cumplir uno de sus sueños, que era jugar hockey, y también pues allí tuvo la oportunidad de trabajar. En el lugar donde él trabajaba, que era relacionado con los call centers, él allí identificó que había unos problemas que tenían estos call centers, y los problemas eran desde empleados descontentos con lo que hacían, hasta prestar un mal servicio al cliente, etc. Entonces, él se le ocurrió que en vez de castigar a estos agentes, ofreció trabajar con estos datos para capacitar a los agentes en un sistema de gestión de aprendizaje. Entonces ahí fue donde él vio una oportunidad de, pues como emprender, y dijo, acá en vez de castigar a todos estos agentes porque de pronto no prestan un buen servicio, porque más bien no los capacitamos y ofrecemos un software que nos ayuda a mejorar la calidad en este tema. Entonces de ahí lo que él hizo fue viajar a Silicon Valley, allí aprendió, pues perfeccionó su inglés y pudo perfeccionar también el software que hoy en día pues ya es un éxito en todo el mundo. Bueno, hoy en la compañía está en oficinas, tenemos en Sao Paulo, en Manizales, en Silicon Valley, contamos con más de 30 colaboradores en todo el mundo y clientes en 34 países. Algunos de nuestros clientes son, por ejemplo, Nike, OLX, Dropbox, Wish, Twitter, Google, Facebook, entre otros. En este momento nosotros tenemos muchas convocatorias abiertas, como estamos creciendo, estamos buscando mucho talento, no solo personas que técnicamente la rompan pues por lo bueno que son técnicamente, sino que también sean excelentes personas. Las convocatorias que tenemos son en frontend, buscamos desarrolladores Vue que tengan un nivel técnico senior, buscamos desarrolladores en Python, también que tengan un conocimiento técnico como senior, buscamos también líderes técnicos en la parte de backend que sean unos tesos en Python, y buscamos buscamos Senior Ops Engineer. Entonces estas son las convocatorias que tenemos en este momento. ¿Por qué Playbox? A la hora pues de que ustedes dicen, bueno, estoy abierto a nuevas oportunidades, ¿por qué contemplar a Playbox? Somos una startup orgullosamente colombiana. También es importante, chicos, que ustedes piensen en apoyar el talento colombiano. Muchas empresas dicen, ay, pero es que Colombia no paga tan bien. Las empresas colombianas, la mayoría o muchas de las empresas colombianas en desarrollo tienen unos niveles competitivos salariales y a nivel de beneficios muy, muy buenos. Entonces, es chévere que ustedes cambien un poquitico como ese chip. En este momento hemos recibido inversiones de más de 34.000 millones de dólares, que es algo pues súper bueno. Hace poco fuimos nombrados por la revista Forbes como una de las 30 promesas de negocios en Colombia. Contamos con oportunidades de crecimiento y desarrollo y cuidamos el balance de vida-trabajo. Amamos nuestra cultura y que eso es un factor pues decisivo para cerrar los negocios con nuestros clientes. Y bueno, ya si desean contactarme, pueden entrar a la página de Playbox y pueden encontrar a Jobs, ahí están todas las vacantes que tenemos. Pueden escribirme a mi correo electrónico o encontrarme en LinkedIn como Julia Andrea Gutiérrez Franco. Bueno, chicos, también les quería contar que vamos a compartir un link para que ustedes puedan inscribirse para poder hacer el sorteo de las gift cards de Amazon. Entonces, John ahorita les va a compartir el link por el chat para que ustedes puedan inscribirse y al final hacemos el sorteo en vivo. Y listo, muchas gracias a todos. Listo, Juli, muchísimas gracias por presentarnos Playbox y dar la oportunidad de que la comunidad tenga opciones para seguir potenciando lo que conocen. Bueno, seguimos por acá. Vamos por este escritorio, perfecto.
Bueno, existen algunas recomendaciones generales para hacer esto mucho más fácil. Primero, los micrófonos y las cámaras estarán desactivados para facilitar la exposición de los speakers, del speaker en este caso. Si tienen preguntas, pueden ir a este link. En un momento ya lo comparto en el chat. Igual voy a poner en la siguiente diapositiva un código QR para que lo puedan leer. Habrán 10 minutos para responder estas preguntas que a ustedes les surjan en la charla. Para las personas que también muchas veces quedan como con ciertas dudas o con ciertas cosas de si la grabación estará disponible, sí, la vamos a tener disponible en el canal de Manizales Tech Talk. Allí se subirá y pues esperamos que la puedan compartir también con las personas que hoy no pudieron asistir. Por favor, les pedimos que nos den toda la retroalimentación, que nos escriban cómo les pareció el evento y demás. Acá les dejo el código QR, voy a esperar un par de segundos para que ustedes lo puedan leer. Igual como les comento, ya en un momento compartiré el link también por el chat para que puedan depositar allí sus preguntas. Se utilizará Slido, no hay necesidad de poner el nombre, si alguien quiere preguntar de forma anónima, lo pueden realizar también. Recuerda calificar el evento, por favor, en Meetup. Hoy estaremos pues con Samuel Burbano. Para nosotros es un orgullo y un honor poderlo tener por acá. Muchos de ustedes yo sé que lo conocen. Samuel estudió programación desde los 12 años. A hoy pues es uno de las personas más reconocidas en Vue en Colombia. Ha trabajado en tecnologías backend, frontend en los últimos 5 años. Ha pasado por diferentes lenguajes de programación y demás. Hace parte también de Stream Coders, comunidad de streamers programadores en español. Él normalmente hace stream, tiene canal de YouTube y demás. Actualmente, Samuel es Senior Software Engineer. Entonces, Samuel, un placer para nosotros tenerte por acá y pues vamos a lo que vinimos, que es a escuchar sobre Vue 3. Durante un momento te comparto por acá el host para que puedas compartir. Ok, nada, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues yo siempre feliz de estar evangelizando Vue por todos lados donde me inviten. Y nada, así como menciona aquí John, vamos a hablar un poquito sobre Vue 3 y cómo es que llegamos al estado de Vue 3. En realidad es un poquito de historia y también cuáles son los aspectos técnicos muy específicos que Vue tuvo que resolver en la versión 3 para llegar a ser el framework que es, que a mi percepción es el mejor framework a nivel técnico, por muchas cosas que hicieron de manera interna. Entonces, a ver, un segundo. Voy a compartirles pantalla y empezamos con esto. Ok. Aquí estamos. Pantalla. Listo. Entonces ahí deberían poder verlo. Sí, ahí la vemos. Está perfecto. Sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, vamos a ver, vamos a darle un vistazo rápido a cómo llegamos al estado de Vue 3, cuáles son todas las cosas que se hicieron en Vue 3 para llegar a ser este framework técnicamente perfecto, aunque, bueno, sabemos que la perfección en programación o en software en general es algo imposible de acatar o de llegar, entonces, pues son muchas cosas que sí hicieron bien, pero vamos a ver cada una de ellas. Bueno, mi nombre es Samuel Burbano, soy Senior Frontend Engineer, trabajo en la empresa de Amazon Ring y también en Keep E-Commerce, donde trabajamos con Vue 2, con React y un montón de otros frameworks, pero el fuerte hincapié que tenemos es en Vue y específicamente la versión 2 y después vamos a ver por qué trabajamos en Vue 2 y no en Vue 3. Me considero un JavaScript lover porque me encanta JavaScript, como lenguaje lo llevo utilizando más de 10 años. Y soy un entusiasta de la web porque me encanta todo lo que tenga que ver con la web. Me entusiasma mucho todo hacia dónde está yendo la web, todo lo que es el WebXR, WebVR, todo lo que es, por ejemplo, lo que puedes hacer con WebGL, como 3JS y entre otras cosas. Entonces siento que la web es un mundo bastante amplio y muy grande y que está creciendo cada vez incluso más. Entonces es algo que me entusiasma mucho como persona y como desarrollador, por supuesto. Y pues como ven aquí, me tienen evangelizando un poco Vue. Y nada, espero que a todos les quede algún gusto o sientan un poco más de curiosidad sobre el framework, porque sí que es cierto y algo que sí quisiera abrir un paréntesis aquí para hablar. Es que, como mencionaba aquí Julie, hay muchas empresas que están buscando Vue developers
La empresa donde yo trabajo es una de ellas, busca mucho lo que son senior en Vue. Y es muy complicado de conseguir personas en Colombia que conozcan Vue. Es extremadamente complejo. Llevan más de 3 meses buscando personas y no han podido encontrar. Porque Vue aquí en Colombia no es un framework que tenga mucho auge. Ha sido muy opacado por otras tecnologías. Y sí es importante como desarrolladores conocer toda la gama de opciones que tenemos disponibles. Porque somos desarrolladores, entonces tenemos que trabajar con todo lo que nosotros podamos. Y créanme que si ustedes simplemente tocan Vue por curiosidad, van a aprender muchísimas cosas que ni siquiera tienen que ver con Vue, sino más bien con conceptos de reactividad y mejores prácticas, no sé, cosas por el estilo. Son bastante interesantes. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre Vue 3 y qué es Vue 3. O bueno, qué es Vue de manera general, ¿no? Como un framework. Vue es un framework que se hace llamar a sí mismo un progressive framework o un framework progresivo. Esto quiere decir que es un framework que tiene unas bases muy simples. Tú puedes iniciar solamente cogiendo un CDN, por ejemplo, y empiezas a programar como si fuera jQuery, por ejemplo. Tú simplemente traes el código de Vue en tu página HTML y empiezas a escribir código Vue. Es algo bastante genial. Es lo que conocemos como el Declarative Rendering, que es el modelo en el que tú puedes escribir templates de manera dinámica simplemente utilizando toda la sintaxis de Vue. Después de eso, si tú quieres ir, por ejemplo, agregando componentes, puedes hacerlo, puedes hacer todo de una manera progresiva. No tienes que tener toda la gama de cosas de una sola, como por ejemplo en Angular, donde tú instalas el framework y tienes que utilizar todo lo que te da Angular para poder sacarle provecho, ¿no? Tienes el router, tienes que utilizar TypeScript y un montón de cosas más. Entonces, es una forma muy chévere de trabajar porque puedes empezar creando, por ejemplo, pruebas de concepto en tiempos súper récord. Es algo sumamente rápido. Y a medida de eso ir escalando a cosas pues más complejas. Si necesitas después un router, puedes agregarle un router al proyecto que ya tienes. Si después necesitas un state management, puedes agregarle Vuex, puedes agregar Xstate, entre otras cosas. Y un montón de cosas más que son procesos de build y de demás que tenemos disponibles en Vue, como por ejemplo internationalization, entre otras cosas. Gracias a esta progresividad que tiene Vue, tiene una gran diversidad de usuarios. Es extremadamente amplia la gama de desarrolladores que llegan a utilizar Vue. Tenemos, por ejemplo, los principiantes que llegan de HTML, CSS, JavaScript y quieren iniciarse en algún framework reactivo. Y pues Vue es la mejor opción porque Vue es el clásico modelo tradicional de programar en la web, ¿sabes? Solamente tienes un componente que tiene su HTML, tiene su JavaScript y tiene su CSS. Se apega mucho a esos conceptos clásicos y no se separa mucho de ello, como por ejemplo en React tú tienes que aprender JSX si quieres sacarle un provecho máximo al framework o a la librería en sí misma. En Angular pues tienes que aprender todo lo que te da Angular, pero Vue es una manera mucho más sencilla de progresar de lo que es el modelo tradicional a un poquito más reactivo con componentes y cosas así. También es interesante que una gran mayoría de los usuarios que utilizan Vue son profesionales que tienen páginas sumamente grandes con jQuery, por ejemplo, y simplemente utilizan Vue como una transición de ese antiguo framework porque jQuery es un framework sumamente pesado. Es una librería que tiene un montón de plugins y eso va sumando mucho en lo que es la carga de un sitio web. Eh, Vue ahorita está alrededor, si no estoy mal, como de los 2 kilobytes o algo por el estilo. Sí, me parece que los 2 kilobytes con Brotli. Entonces es un framework sumamente liviano y te permite hacer transiciones, te permite acceder al DOM de un sitio web, etcétera. Entonces hay muchas cosas que puedes hacer que hacía jQuery y jQuery es un framework pesado de por sí porque pues, es un framework que tenía en cuenta navegadores sumamente antiguos desde Internet Explorer 8, me parece. Entonces Vue se enfoca más que nada desde Internet 11, sí, me parece que es el 11. En Vue 3 ya se deja el soporte para Internet Explorer 11 y este es un punto muy importante que quiero tocar después. Pero bueno, el caso es que sí, se utiliza mucho también para reemplazar el jQuery como framework. De por sí también hay veteranos que migran desde otros frameworks. No sé, hay frameworks que agregan mucha complejidad como Angular o hay unos que no tienen toda la capacidad reactiva que tiene Vue como React. Entonces hay muchos proyectos grandes que migran a Vue de manera general. También tenemos los backend developers y esta es una de mis favoritas porque yo trabajo muy de cerca con backend developers y todos ellos les gusta mucho Vue porque, como digo, es un modelo muy clásico de trabajar en la web. Entonces a ellos les gusta que simplemente tienen su HTML, su CSS, su JavaScript,
Entonces es muy fácil buscar a través de los archivos de Vue las cosas que ellos necesitan como backend developers. Y por eso simplemente me gusta también. Em, y en general hay arquitectos que eligen Vue como la fundación de todo el proyecto en general. Por ejemplo, empresas como Alibaba, empresas como Baidu en China, empresas, también tenemos ya empresas como Louis Vuitton. He visto páginas de DC, el DC Comics, que utilizan ya Vue de manera como fuerte. Entonces, es bastante interesante que ya tenemos un montón de cosas más. Y hay otro que recientemente salió de una misión que se fue a Marte, me parece, en el que ellos utilizaban Vue para una de sus herramientas internas, lo cual es bastante interesante. Entonces ya vemos que Vue va tomando mucha fuerza, especialmente desde que se anunció la versión 3.0. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay varias metas que Vue se planteó al momento de transicionar de la versión 2 a la 3, y es que Vue fuera incluso más rápido a pesar de que la versión 2 de Vue ya era mucho más rápida que otros frameworks. Era hacerlo más pequeño porque pues podían hacerlo más pequeño, entonces quisieron ponerse esa meta de hacer Vue incluso más pequeño. Hacerlo más mantenible porque sí que es cierto que la versión 2 de Vue es un framework que es muy difícil de mantener en proyectos muy grandes, porque era muy sencillo. Vue se desarrolló con un concepto muy simple en mente, que era mantener el modelo tradicional, tener un objeto configurable para cada componente y eso es todo. En esta versión se enfoca mucho más en hacer los proyectos grandes más mantenibles. Hacerlo más native friendly es importante porque hay muchos proyectos como NativeScript, por ejemplo, que utilizan Vue, pero ellos para poder utilizar Vue tienen que clonar todo el repositorio de Vue a su base de código y en base a eso empezar a hacer cambios porque Vue 2 no tenía una manera fácil de acceder a las funciones internas de la reactividad o de estas cosas. Y ya en Vue 3 todo eso se separó para que todas estas plataformas pudieran hacerlo más fácil. Y en general hacer la vida más fácil de los desarrolladores porque ahorita vamos a ver, es una experiencia de desarrollo bastante cool. Entonces nosotros todos estos conceptos que vemos podríamos separarlo en tres grandes categorías para lograr llegar a Vue en su estado pues 3 bastante fuerte. Una de ellas es lograr hacer Vue más pequeño y para esto hay varias técnicas que se utilizaron como tree shaking y TypeScript. Hacerlo más rápido se utilizaron lo que son mejoras en el Virtual DOM en el sistema reactivo. Y para hacerlo más fuerte se agregó una nueva idea que fue el Composition API. Entonces, un segundo. Ok. Y en general, cuando nosotros logramos todos estos conceptos, es cuando logramos que la vida del desarrollador sea más fácil. O esa es la idea de Vue, ¿no? Entonces, para poder hacer Vue más pequeño, entra el concepto del tree shaking. ¿Y qué es el tree shaking? El tree shaking no es más que tú tomar un set de, por ejemplo, funciones que tengas en tu aplicación, pero solamente, digamos, de estas tres funciones que tienes en tu aplicación, solamente utilizas dos, la función 1 y la función 3. Entonces, ¿qué pasa con la función 2? El tree shaking es esta técnica que básicamente dice, si tú no utilizas nunca esta función 2, no la agregues al mundo al final de la aplicación que va a ir a producción, básicamente. Entonces, en Vue, en la versión 2, nosotros teníamos un objeto global general donde teníamos todas las funciones internas de Vue, por ejemplo, el nextTick, el observable, entre otras cosas. Y en Vue 3 todo esto se cambió para que sea tree shakeable, es decir, todas las funciones internas se pasaron a exportar de manera independiente, de tal manera que si en tu aplicación nunca utilizas un nextTick, o si en tu aplicación nunca utilizas un observable, o si en tu aplicación, si vamos a manera más general, nunca utilizas un teleport o un suspense, estas cosas nunca van a ir a tu bundle final del proyecto. Esto logra que Vue sea sumamente más pequeño. Este es un ejemplo pequeño que yo tengo aquí de los diferentes Template Explorer. Son páginas que hace el equipo de Vue para poder mirar cómo es que se termina compilando un template de HTML al JavaScript final que va a ir al bundle. Entonces tú puedes aquí, ¿cómo salgo de aquí? Estas son, por ejemplo, esta es la versión 2 de Vue y este de aquí es el Template Explorer de la versión 3. Lo primero que se va a notar aquí cuando uno está escribiendo templates es que, por ejemplo, en la versión 2 no tiene sistema de hoisting, por ejemplo, de variables, pero si nos damos cuenta aquí en esta parte ya tenemos lo que es hoisting, que es básicamente detectar cuáles son esas cosas que se repiten mucho o que son muy estáticas como para tenerlas dentro de todo el bloque de renderizado de código. Si nos damos cuenta, todo aquí está en el mismo bloque de renderizado y no se hace hoisting de absolutamente nada. Entonces, este es un proceso bastante fuerte en cuanto a optimización, porque nos permite simplemente tener las cosas estáticas en su lugar y las cosas dinámicas que se rendericen cada vez que sea necesario. Entonces, hay muchas cosas que ustedes pueden venir aquí y jugar con diferentes opciones de
optimización. Por ejemplo, otra cosa importante es que si nos damos cuenta aquí tenemos todas las funciones internas con TreeShakeable. Si nos damos cuenta, si utilizamos un fragment, se va a importar aquí el fragment. Si utilizamos el viewModel, que es esta directiva viewModel de view, se importa aquí. Entonces, con eso nos damos cuenta que si tú nunca utilizas este tipo de cosas en un proyecto, nunca van a ir al punto al final. Pero si nos damos cuenta en la versión 2 de Vue, esto no pasa. Tú tienes aquí absolutamente todo de una vez. Entonces, es un cambio muy, muy importante que se hizo para esta última versión. Y bueno, claro, a la final, después del tree shaking, otra cosa que se hizo muy importante es pasar todo el proyecto a TypeScript. Y no solamente a TypeScript, sino que se pasó todo a un modelo de monorepo. Es decir, tú tienes un montón de paquetes donde cada paquete se encarga de cosas muy específicas de Vue. Por ejemplo, tenemos los paquetes aquí de compiler, que son los que se encargan de la parte de compilación del proyecto. Tenemos el paquete de reactivity, que es donde tienen toda la parte de reactividad. Tenemos toda la parte del runtime, que es cuando ya se ejecuta el código en el navegador. El server rendered es muy importante para cosas como Nuxt o server-side rendering, cuando trabajamos con Vue. Y bueno, tenemos un paquete para prácticamente cada una de las funciones internas de Vue. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, hay una charla que yo voy a dar después que es cómo puedes crear tu propio server-side rendering con Vue. Y es sumamente sencillo porque todas las funciones que necesitas para hacerlo ya están dentro de esta carpeta server renderer, por ejemplo. Por ejemplo, algo como Native Script, ellos solamente tendrían que coger aquí el compiler de Single Field Components y editarlo a su gusto. Son cosas así. Es bastante chévere trabajar ahora con Vue 3 porque tienes las cosas de manera muy independiente y bien estructuradas. Y claro, la gran ventaja al utilizar TypeScript para todo el código fuente de Vue, es decir, todo se reescribió en TypeScript, es que ahora tienes un autocompletado como este que están viendo aquí. Es un autocompletado bastante bueno. Y esto es un autocompletado, un video que yo grabé hace, yo qué sé, a inicios del año pasado. Entonces, ahorita es mucho mejor que esto que ustedes están viendo aquí. Pero en general sí, esta es la idea. Ustedes tienen un todo completado para básicamente todos los métodos internos de Vue y se van importando de manera independiente como el tree shaking lo dicta. Entonces, sí, el trabajar con Vue ahora es bastante chévere. Muy bien, con eso completamos la parte de manera general, cómo es que logramos que Vue sea más pequeño. Ahora, ¿cómo hacemos que Vue sea más rápido? Como yo dije, ya de por sí Vue es un framework sumamente rápido en la versión 2. Y en la versión 3 hicieron unos cambios muy importantes al Virtual DOM y al Reactivity System para lograr que sea un framework incluso más rápido que todo eso que ya tenía. Cuando nosotros hablamos del Virtual DOM, por lo general hablamos de una estructura como esta, donde tenemos pues los diferentes elementos y esto se representa como un tipo de árbol en el navegador, que es lo que conocemos como el Document Object Model, ¿no? Que es todas las cosas que se van a ir al navegador. El Virtual DOM es simplemente un concepto, vamos a reducirlo a un concepto bastante simple, que es, digamos, un objeto de JavaScript que tiene una referencia de cada uno de los elementos que están en tu árbol. Es decir, es un objeto que tiene, digamos, le dice a Vue que tienes un elemento root, que es el HTML, dentro de este tienes un head, dentro de este tienes un title, etc. Es como una estructura en objeto de JavaScript que nos permite saber qué es lo que va a ir al navegador antes de mandarlo al navegador. La gran ventaja del Virtual DOM es que tú puedes agregar watchers específicos en ciertos nodos que tienen la reactividad, ¿no? Es lo que conocemos como observables. Y la gran ventaja de esto en Vue 3 es que ahora tiene un modelo mucho más inteligente al momento de mirar cuáles son las cosas reactivas realmente en un sitio web. Por ejemplo, en Vue 2, si tú tenías un contenido como este, donde tenías un div y varios párrafos y solamente uno de esos párrafos tenía un mensaje dinámico, anteriormente lo que hacía Vue es simplemente hacer un div de cada uno de los elementos, ir mirando, este tiene un ID diferente, un class diferente, etc. Ahora en Vue 3 es muy diferente. Ahora simplemente mira cuáles son esos elementos o esas partes o nodos específicos que tienen algo dinámico de Vue y solamente en los ciclos de renderizado va a ir a buscar esa parte. El resto de cosas, como vimos, se hacen hoisting, es decir, como son estáticas, simplemente se mandan al bloque de arriba y no van a la función de renderizado completa, que por lo general se va a renderizar a cada rato, ¿no? Y gracias a esto se logró un incremento en performance de 120 y 130%. Es un framework sumamente más rápido ahora que en la versión 2. Otro cambio muy importante, y este es uno de los más importantes y uno de probablemente los más breaking changes si tú utilizas Internet Explorer, es que todo el sistema reactivo de Vue se cambió simplemente porque ellos dijeron ya no queremos soportar Internet Explorer 11, entonces vamos a cambiar todo este modelo para que sea algo mucho más optimizado.
Y bueno, simplemente para hablar de manera general, por ejemplo, cuando tú creabas un objeto data que tiene toda la información reactiva de un componente, todo esto internamente Vue lo creaba mediante lo que es un define property, y por ende, cuando tú querías como actualizar o agregar nuevas propiedades a este objeto reactivo, esto no iba a funcionar. Es decir, tú no podías hacer book.price, que es una nueva propiedad, y agregarle algún valor, porque simplemente no va a tener el sistema reactivo anidado a ello. Por esa razón es que Vue cambió todo este sistema o todo este modelo a un modelo de proxies, que es un concepto de JavaScript bastante interesante que se los recomiendo buscarlo después. O en mi canal de YouTube también hablo un poco sobre proxies, porque es un tema sumamente interesante en el cual tú puedes básicamente tener observaciones de todo lo que pasa alrededor de pues cualquier cosa en JavaScript. De hecho, tú puedes observar cuando alguien está intentando cambiar una propiedad en un array, cuando se está intentando insertar una propiedad en un objeto, cuando se está llamando un método, por ejemplo, o cuando estás intentando eliminar cosas, etcétera. Tú puedes observar absolutamente todo lo que está pasando en JavaScript mediante proxies. Y gracias a esto es que se cambió todo el sistema reactivo de Vue a este nuevo concepto. Y gracias a esto, pues se logró un incremento en performance de 100%, es decir, es un 100% más rápido. Y no solamente eso, sino que como se pasó un modelo de proxies, que es algo sumamente optimizado de los navegadores, esto pasó a ocupar 50% menos memoria en el navegador. Y aquí hay un ejemplo de cómo es la comparación, ¿no? Por ejemplo, en la versión 2 de Vue nosotros teníamos que un script se demoraba, por ejemplo, 280 milisegundos en renderizar 3000 componentes que tuvieran estado. Y esto pasaba a ocupar en memoria de JavaScript alrededor de 48 megas, ¿no? Más o menos. En la versión 3, al hacer el mismo renderizado, tomó solamente 120 milisegundos y a ocupar en memoria solamente 20 megas. Entonces, es un cambio bastante importante que hubo en uno de los cambios más importantes de Vue, que es su modelo reactivo. Y bueno, sí, en general, si nosotros nos ponemos a comparar esto, vamos a encontrar aquí, ahí no sé dónde abrir esto. Ok, sí, se abre en una pestaña. Aquí vamos a encontrar algunos performance comparison que se hicieron de las versiones anteriores de Vue con la nueva. Y aquí ustedes pueden ver números si les gustan ver los números. Pero hay uno que a mí me gusta más, que es este de aquí. Perdón. Que es básicamente la comparación del performance de Vue con respecto a otros frameworks. Entonces, voy a hacer un poquito de zoom. Ahí estamos, para que se vea un poquito mejor. Aquí vamos a encontrar lo que es Vue 3, que estaría por acá, me parece, con respecto a otros frameworks y con respecto a Vanilla también. Este es un Vue 3 sin absolutamente nada, es simplemente el paquete de Vue 3 y este ya es con reactividad. Entonces también lo tienen ahí si quieren compararlo con otros frameworks. Perdón. Ay. Y bueno, con esto culminamos lo que es el concepto de cómo hacemos que Vue sea más rápido. Y ahora entramos a cómo hacemos Vue más fuerte. Y este es un concepto sumamente importante, así que vamos a verlo. Disculpen un momento que Neiva es una ciudad súper caliente, pero estos días ha estado con un clima sumamente raro y ha jodido un poco mi garganta. Ok, bueno, entonces para hacer Vue más fuerte, como yo mencionaba, el concepto de hacer Vue más fuerte entra más que nada en el espectro de que Vue en la versión 2 es muy complejo de mantener en proyectos que tienen componentes muy grandes o que son muy complejos, ya que pues por lo general, como digo, Vue 2 se enfoca mucho en tener simplemente un objeto que tú configuras para cada componente. Y el concepto que se intentó agregar en la versión 3 o que se agregó en la versión 3 es el Composition API. Es un concepto que es puramente aditivo al anterior, es decir, tú puedes utilizar Composition API y Options API, que es el anterior, de manera conjunta para un proyecto. Es decir, puedes tener un componente que utiliza solamente Options API, que es literalmente un objeto, y después puedes tener un componente que es mucho más complejo con el Composition API e ir a partir de ahí. Aquí yo les dejé un enlace, después van a tener estos slides, entonces aquí tienen un enlace en el que van a poder ver pues a más detalle todo lo que es el Composition API. Y sí, bueno, como yo menciono, el Options API no es más que un objeto gigante para tus componentes donde tú le indicas pues la configuración específica de este componente. Es una de las razones por las que Vue es muy sencillo de aprender. Tú tienes, por ejemplo, una opción para los componentes, una opción para qué propiedades acepta este componente,
cuál es la data reactiva que este componente va a manejar, cuáles son las propiedades computadas, cuáles son los métodos, cuáles son los ciclos de vida que va a tener este componente, etcétera. Es literalmente como una receta. Tú tienes un componente y cada una de las opciones indica qué es lo que va a tener este componente. Es así de simple. El problema con este tipo de cosas es que es muy complicado de organizar porque pues tienes las partes específicas, entonces si hay un data reactivo y un método que van en conjunto, van a estar muy separados entre ellos. Y ahora súmale a eso que tienes 4 propiedades reactivas y 4 métodos que cada uno no tienen que ver mucho entre ellos, pero sí que tienen que utilizar la misma data. Entonces ahí es donde se vuelve un poco complejo mantener este tipo de bases de código. En general, reusar la lógica es bastante complejo también. Lo que tienes que hacer en Vue 2 por lo general es crear mixins para poder utilizar cosas. Y el soporte para TypeScript no es que sea el mejor en Vue 2, porque, pues, como digo, es simplemente un objeto. Entonces, como tú tipas un objeto de este tipo, es simplemente un objeto que tú configuras. Entonces, agregarle tipado es un poco fuerte, un poco complejo. Entonces, aquí es donde entra el concepto de Composition API. Entonces, vamos a ver este componente de aquí, que es, si nosotros vamos a analizarlo un poquito aquí, es un componente que tiene varios features, ¿no? Es lo que nosotros llamamos, son varias secciones que no tienen mucho que ver entre ellas, pero pues tienen que ver con el componente en sí mismo, pero la lógica de estas cosas específicas no tienen que ver entre ellas. Por ejemplo, tenemos alguna información reactiva que tiene que ver con cuáles son las cervecerías de alguna ciudad. Después tenemos alguna data reactiva que tiene que ver cómo queremos ordenar esas cervecerías. Entonces, después tenemos métodos que se encargan de obtener las cervecerías y otros métodos que se encargan de ordenar las cervecerías. Y asimismo tenemos propiedades computadas que se encargan de básicamente las cervecerías ordenadas. Y después tenemos otros métodos que se encargan de hacer el fetch de las cervecerías que queremos. Entonces, si nos damos cuenta, son dos conceptos que son un poco diferentes, aunque tienen que ver entre ellos por el componente en el que están, pero no tienen que ver mucho entre ellos. Es decir, tenemos componentes que se encargan de obtener cervecerías y otros que se encargan de ordenar estas cervecerías dentro del componente. Y si nos damos cuenta, ya el salto de código que tenemos aquí es un poco brusco. Tenemos propiedades reactivas aquí y después tenemos lo que son otras cosas o otros features al lado de estos mismos, porque es la manera en la que en Vue se programa. Entonces, el Composition API es un nuevo modelo que nos propone simplemente trabajar como si todo fuera JavaScript o como si todo fuera una función general y tú puedes organizar como tú quieras el código que quieras hacer para tu componente. La verdad es que el cambio es bastante brutal. Yo ya he programado varias cosas con el Composition API y es bastante brutal cómo se organiza el código, es muy cool. Por ejemplo, tú puedes llegar con componentes de este tipo donde tienen un montón de features diferentes y todos tienen sus saltos diferentes en el objeto general del componente y organizarlo como se ve aquí en la derecha, donde tienes cada feature en su parte específica o incluso separarlo en archivos diferentes para organizarlo mejor. Y bueno, ¿cómo se programa en el Composition API? Es muy sencillo. Tú tienes un componente, pero en lugar de tener un objeto con las diferentes opciones, simplemente tienes una opción que se llama setup, que es básicamente la opción que se encarga de todas las funciones internas de Vue. Entonces, si por ejemplo tú quieres utilizar algo de reactividad, simplemente importas el método reactivo de Vue y creas un estado reactivo. Si quieres crear una función, pues simplemente creas la función. Es algo muy JavaScript, se podría decir. Y después simplemente tienes que retornar el estado que quieras que vaya a template. Y eso es todo. Si quieres utilizar ciclos de vida, también los importas de las funciones internas de Vue. Y eso es todo en realidad. Si quieres agregar watchers, puedes agregar watchers porque, como mencioné al inicio, todo en Vue es shakeable. Entonces, si tú quieres utilizar algo de watchers, simplemente importas la función interna de Vue y ya. Por último, aunque sí, este es un código que yo tengo aquí que me gusta mostrar mucho. Y claro, ustedes van a tener el enlace a todo esto. Es un proyecto que yo hice con la API de Rick and Morty y la versión 3 de Vue. Es bastante simple. Es una página que, como ustedes van a ver, tiene paginado, tienes el método de búsqueda y todo esto está hecho con Vue 3. Y también me parece que TypeScript, si no estoy mal. Sí, esto también tiene TypeScript. Entonces ustedes pueden entrar aquí, van a ir a ver los componentes, por ejemplo, characters, que es lo que tiene characters, y se van a dar cuenta que todo aquí está hecho con el Composition API, es decir, utilizamos setup y tenemos diferentes, lo que son métodos composable, que es lo mismo que los hooks en React, y ustedes aquí simplemente pueden venir y jugar un poco con cómo es que está hecho todo esto.
Por ejemplo, aquí tenemos los composables, que es este método aquí que utiliza fuertemente TypeScript, que ya es un método de Vue. Aquí vemos que utilizamos Watch Effect, que es lo mismo que el Use Effect de React, aunque un poco más inteligente. No vamos a entrar en muchos detalles de esas cosas, pero pues aquí tienen todo para que ustedes vayan y le echen un ojo. Es bastante cool. De hecho, esto está hecho con Vue 3 y con Bits, que es una herramienta también creada por el creador de Vue, y es bastante cool. Después podríamos, no sé si después me quieran tener de vuelta por acá, hablamos sobre Bit, que también me interesa mucho. Y nada, creo que hay un montón de cosas de las que uno podría hablar de Vue, especialmente en la versión 3. Hay un montón de cosas que se agregaron. Esas de las que hablamos ahorita son, modo grosso, manera general, las más importantes porque son las que cambiaron realmente el cómo se va a programar con Vue. Y son las que más deberían interesarnos. El resto son como cambios un poco, podríamos decir, muy fáciles de adaptarse. Por ejemplo, el Global API es simplemente todo esto que hablábamos de que todo es tree-shakeable ahora, entonces tú ya no tienes que, por ejemplo, hacer un view.createApp, sino que importas el método createApp y empiezas a utilizarlo, es simplemente eso. Los fragments es algo intrínseco que va dentro de Vue, no es algo que tú digas como en React que creas un fragment y ya está, sino que Vue se encarga de crear los fragments. Cuando tú utilizas un template en Vue, esos son fragments. Lo que son portals y suspensos son simplemente componentes adicionales que se agregaron a Vue para, por ejemplo, trabajar con... los portales son para trabajar con elementos que tú quieres renderizar en otros lados que no sea el mismo. Y el suspense es para trabajar con componentes asíncronos, que también en mi canal de YouTube tengo un video bastante interesante donde hablamos sobre suspense. Es un video corto, por si quieren echarle un ojo después. Las render functions es simplemente la manera en la que podemos crear render functions con Vue 3. Es mucho más simple que antes. Propiedades opcionales, functional components, los vModel updates, entre otras cosas más. Entonces, hay un montón de cosas que podríamos ver de Vue 3, pero como digo, estas de aquí son muy fáciles de adaptarse, son muy fáciles de entender rápidamente. Entonces, pues no vale mucho la pena y pues eso fue todo. Muchas gracias a todos por haber estado hasta este punto. Estas son mis redes sociales, yo siempre estoy disponible para hablar sobre Vue, Vue 3, entre otras tecnologías. Entonces, por ahí me pueden encontrar por todos lados. Tengo mi canal de Twitch, mi canal de YouTube, mi GitHub, como ya lo vieron. Entonces, ahí por ahí pueden estar. Y nada, yo creo que vamos a estar aquí respondiendo preguntas, si es que hubieron preguntas. Sí, muchas, Samuel, hay muchas preguntas. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Ay, Y no te claro escucho que yo. No sé si es por mí. Dame un segundo. Ah, sí. Se murieron mis audífonos. Ok. ¿qué tal ahí? Sí, ahora sí. Lo Listo, siento. perfecto. Que sí, no hay problema. Sí tuvimos preguntas, bastantes preguntas, ya te las voy a comenzar a realizar. Y la segunda cosa que decías que si te tenemos en cuenta, claro que sí, acá está la comunidad siempre abierta para que sigas compartiendo tu saber. Comencemos entonces, Samuel. Hay bastantes. ¿Qué herramientas, métodos recomiendas para probar, optimizar a nivel de performance con Vue? El performance en realidad tiene que ver más con la web que con el framework que utilizas. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hacer pruebas de performance con Lighthouse, que es lo que ya tienes disponible en navegadores como Chrome, donde tú simplemente entras al tab de Lighthouse y empiezas a hacer pruebas de performance, pruebas de SEO, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que yo más utilizo. No tengo una prueba muy específica, digamos así, pero sí, eso es. Perfecto. Yamid nos pregunta, para realizar una migración exitosa desde un monolito SaaS muy grande, muy exitoso y con mucha deuda técnica, ¿qué caminos, herramientas y arquitecturas usarías? Esa es una pregunta que de hecho me hacen bastante. Em, y la respuesta es ir de a poco. La transición de Vue 2 a Vue 3 es muy sencilla. Entonces tú puedes ir migrando de a poco, o sea, de a chunks, de pedacitos. Puedes literalmente cambiar lo que son las dependencias a la nueva versión e ir cambiando de a poco las cosas. Por ejemplo, lo primero que tú haces cuando cambias de Vue 2 a Vue 3 son unas cosas globales como el Create App y cosas como utilizar plugins, entre otras cosas. Y después de eso es simplemente ir de a poco cambiando tus componentes que son muy grandes a composables o hooks, como lo quieran llamar en Vue.
Pero sí, ese es un proceso, nunca toca hacer como todo de una, sino que siempre uno va como de a pedazos, ¿no? Va de una manera progresiva haciendo los cambios que se necesitan. Listo. Eh, sí. ¿Ya has terminado o vas a decir algo más? No, no, eso es todo. Perfecto. ¿Tienes alguna metodología preferida para separar los componentes de un proyecto mediante estructuras de carpetas y por qué razón la usas? A mí me gusta mucho seguir la estructura de carpetas de Nuxt. Me parece muy buena tener una carpeta para tus páginas, tu carpeta para tus componentes, quizás carpeta para, no sé, por ejemplo, si tú utilizas un headless CMS, tener una carpeta específica para el headless CMS. Pero sí, en general yo creo que sigo más la convención de Nuxt y ya adicional a eso, pues lo que necesite, ¿no? Si necesitas más componentes, si necesitas cosas de third parties, todo el concepto de plugins, entre otras cosas. Me parece muy buena la estructura que ellos siguen y es la que utilizamos más en el trabajo y en todo. Entonces, sí. Perfecto. En cuanto al uso de TypeScript versus uso de JS, ¿cuál prefiere usar para un proyecto que tiende a crecer tanto en funciones como en desarrolladores? A mí me gusta TypeScript en proyectos que sé que van a escalar de una manera fuerte. Pero sí que es cierto que también no puedes iniciar con una deuda técnica muy fuerte porque TypeScript requiere una curva de aprendizaje y también requiere que todo pues se tome un poco más de tiempo, ¿no? En el desarrollo al programar con TypeScript. Entonces, por ejemplo, en el trabajo donde yo estoy, nosotros utilizamos JavaScript plano y vamos migrando de a poco a TypeScript, porque al final TypeScript es simplemente un superset de JavaScript, entonces tú puedes agregarlo e ir acomodando cosas muy específicas de la aplicación hasta que tú tengas todo el proyecto en TypeScript. No hay que hacerlo como todo de una sola, porque si te agrega una deuda técnica muy fuerte agregar algo como TypeScript al proyecto, especialmente si piensas hacer todo en TypeScript, claro. Entonces, sí. Pero sí me gusta mucho TypeScript y lo utilizamos bastante también. Perfecto. ¿TypeScript ya es obligatorio o podría seguir usando un archivo .js para el desarrollo en Vue 3? Sí, aún puedes utilizar JavaScript normal. El cambio que se hizo a TypeScript del código fuente de todo Vue es simplemente para poder tener un mejor tipado en IDEs y editores de código que soportan como IntelliSense y estas cosas. Y pues claro, también para proyectos como hablábamos del NativeScript que quieran utilizar estos métodos internos de Vue, entonces es mucho más sencillo para ellos seguir una base de código que está hecha en TypeScript porque es básicamente una documentación del código mismo. Entonces sí, no tienes que utilizar TypeScript si no quieres, es simplemente una ventaja adicional que tú vas a tener ahí si quieres utilizarlo. Qué bien. Si el Composition API ya existía en Vue 2, ¿por qué no se inició a usar hasta Vue 3? No existía en Vue 2, se crearon como maneras o como alternativas de lo que ya o lo que se vino a agregar a Vue 3. Por ejemplo, en Nuxt se agregó lo que es el módulo de Composition API, que es básicamente un módulo que te permite utilizar funciones muy parecidas al Composition API en Vue 2. Pero no existía como tal. Se agregó el concepto apenas en Vue 3 porque pues es eh, sí, yo lo mencioné, el Composition API es simplemente una función setup. Esta función te permite utilizar todos los métodos internos de Vue. Por ende, en Vue 2 tú no puedes hacer eso porque en Vue 2 no tienes las funciones internas separadas como están en Vue 3. Es decir, tú puedes tener una función setup en Vue 2, pero no vas a tener acceso real a cada una de las funciones específicas de Vue 2, sino que vas a tener que importar las cosas igualmente como se hace en Vue 2 de manera global. A pesar de que hay plugins que te digan que no, no puede ser así porque la base de código de Vue 2 es toda global. No es tree shakeable, no es separada a modo de monorepo, no tiene sus diferentes paquetes, etcétera. Entonces, claro, la verdadera ventaja del Composition API entra en Vue 3 por la separación de funciones que tienen internas. Eh, sí, creo que sí. Listo, Samuel. Isabela nos pregunta, ¿ya se puede usar Vue 3 en producción? Puedes utilizarlo dependiendo. Si, por ejemplo, tu aplicación no utiliza server-side rendering, yo creo que puedes hacerlo, aunque ya hay algunos frameworks que te permiten hacer server-side rendering, que son hechos con Vite, de hecho. Pero si tu aplicación es solamente client-side, es completamente válido hacerlo en Vue 3. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante y es que algo que se me olvidó mencionar mientras hablaba de esto, es que
Hay un concepto importante y es como tal, qué es lo que tú quieres versus qué es lo que los requerimientos de negocio quieren, ¿no? Si, por ejemplo, en tu empresa tienen un e-commerce y este e-commerce tú ves que tienes un revenue muy importante para usuarios que utilizan Internet Explorer 11, tú no puedes ir y decir, quiero utilizar lo último en tecnología porque pues esto es lo mejor como desarrolladores. Pero si el requerimiento de negocio dice que tienes que seguir soportando usuarios de Internet Explorer 11, entonces no puedes hacer cambios fuertes o bruscos a estas tecnologías modernas, ¿no? Y esto pasa con todas las tecnologías que hayan en la web. Si tu negocio tiene ingresos importantes de estos usuarios, entonces pues tienes que seguir manteniéndolo lastimosamente hasta que dejen de usarlo. Eh, pero sí, entonces son dos conceptos que van muy de la mano y toca tener muy en cuenta cuando estamos en este mundo del desarrollo web. Listo, por acá nos preguntan, ¿existen clientes de GraphQL para Vue 3? No, lastimosamente no. Yo he hecho varios live streaming en Twitch y en YouTube donde hacemos como algunos experimentos con Apollo, por ejemplo. Y tú puedes integrar Apollo en Vue. De hecho, nosotros lo hicimos. Tengo unos videos por ahí en YouTube donde lo hacemos. Pero claro, estos son, y es algo que yo menciono con mucho odio en mis videos, pero detesto que muchas de estas tecnologías como Apollo sean tan ligadas al framework como es React en este caso. Entonces, todo lo que tú hagas con Apollo es muy parecido a lo que tiene que pasar en React. Y lo que pasa es que React es muy diferente a Vue 3 porque React no es 100% reactivo, Vue 3 sí lo es. Entonces hay muchas discrepancias cuando tú intentas ligar Apollo con Vue 3 y todo eso lo vemos en el video. Si ustedes quieren ir a verlo, también está por ahí en YouTube, en mi canal. Entonces es bastante interesante y también es un poco no sé, es un poco fastidioso cuando tú eres programador y quieres utilizar algo como esto que esté tan ligado a una tecnología en específico, es algo un poco maluco, pero pues es lo que tenemos. Pero no me sorprendería que de aquí a mañana salga un nuevo cliente de GraphQL para Vue, la verdad. Es un tema de protocolos más que otra cosa. Perfecto. Por acá nos dicen, ¿qué recomiendas aprender más, Vue 2 o Vue 3? Ya que muchas de las empresas piden experiencia en Vue 2. Eh, yo diría que los dos son importantes. Vue 2 por el cómo tú aprendes a trabajar con las diferentes, lo que nosotros conocemos como kbits, es decir, son estas cosas específicas de Vue que tienes que tener en cuenta, como por ejemplo todo lo que vimos ahorita en los slides del tema de reactividad de Vue 2 versus Vue 3, que todo era un defined property. Entonces, cómo tú trabajas alrededor de ese tipo de problemáticas de reactividad en Vue 2. Vue 3 es importante porque te enseña realmente cómo funciona la reactividad. No sé si aquí puedo hacer un espacio publicitario, pero en Platzi, por ejemplo, yo tengo un curso de Vue 3 donde yo les explico a detalle, muy a fondo, cómo es que funciona Vue 3, desde proxies a cómo funciona todo el modelo reactivo. Y en este curso hacemos nuestro propio framework de Vue. Hacemos un mini Vue súper chiquito, pero con este ustedes entienden cómo es que está hecho Vue 3 internamente y cómo es que el sistema reactivo de verdad funciona. Y van a notar que es muy diferente a cómo se programa en React, cómo se programa en otros frameworks. Ustedes van a ver que en realidad es un framework reactivo, es 100% reactivo y es algo bastante genial de aprender. Entonces es muy importante porque de aquí al futuro Vue 3 va a tener mucha fuerza, está cogiendo mucha fuerza, como yo menciono y como mencionaba Julia aquí también, hay muchas empresas que ya están empezando a buscar desarrolladores en Vue porque está cogiendo un auge o está teniendo un auge muy fuerte a nivel global, podríamos decirlo. Entonces es muy importante aprender de todo y no te vas a arrepentir de aprender ninguna de las dos. Las cosas que te enseñan los dos frameworks son muy importantes. Bien, Hola, Samuel, hay varias preguntas sobre microfrontend, entonces voy a tratar de centralizarlas. Dice, Ok. ¿alguna experiencia con microfrontends y cómo poder aplicar microfrontends con Vue? Yo no he aplicado microfrontends con Vue todavía, pero sí lo he hecho en React. Y bueno, al final los microfrontends no es más que... Es que tenemos que recordar que todos estos frameworks, Svelte, React, Vue, se basan mucho en un modelo de componentes. Entonces, todos estos componentes tú puedes anidarlos a cualquier sitio web en realidad cuando tú los exportas. Y el concepto de microfrontends no es más que eso, tú tener, digamos, una página o un componente gigante en React, lo compilas para que sea un componente que funcione de manera vanilla y eso lo importas a cualquier frontend que tú tengas. Es un concepto muy sencillo y en Vue 3 tú puedes hacerlo. Sí he hecho algunos experimentos, no lo he hecho, digamos, en producción, pero sí se ve que es muy simple, como digo, Vue 3 ya tiene un sistema monorepo, entonces todos los paquetes independientes te sirven para hacer este tipo de cosas de una manera mucho más fácil.
Entonces no lo he hecho, pero me lo voy a anotar para hacerlo, de hecho, en algún video, porque sí está interesante. Pero sí, o sea, es lógicamente que puedes hacerlo. A la final todos estos se basan en componentes, así que sí. Qué bien, qué bien. Por acá dice otra que han escuchado mucho el uso de Byte en vez de Webpack. ¿Qué opinas de este punto? ¿Qué ventajas trae? Eso nos daría para toda una charla, porque Bit es sumamente genial. A mí me encanta Bit, espero que en algún futuro reemplace completamente a Webpack, aunque no es el propósito de Bit, la verdad, es que el propósito de Bit es ser una herramienta de desarrollo extremadamente rápida. Y es muy genial, simplemente si nunca has probado Bit, empieza a probarlo. Como digo, hay varias charlas que yo voy a hacer con respecto a Bit, con server-side rendering y un montón de otras cosas, entonces si quieren estar ahí al pendiente. Pero sí, de manera general, podría responder esta pregunta como sí me gusta. Bit es muy rápido, es extremadamente rápido. He visto cambios en inicialización de proyectos que van desde 4 segundos a 120 milisegundos por simplemente cambiar de Webpack a Bit en el modo desarrollo. Y ya producción, sí, no hay problema. En realidad, tú puedes utilizar Webpack o Rollup, lo que tú quieras para hacer el compile final. Pero a mí me parece simplemente genial lo que están haciendo con Bit. Es bastante asombroso. Listo, Samuel, si quieres, contestamos las últimas y cerramos. Bueno, hay unas como que se pueden también juntar. Digamos que qué bibliografía, libros, plataformas recomiendas para comenzar a aprender Vue. Bueno, está mi curso en Platzi, es uno que les recomiendo que vayan a verlo para que aprendan toda la parte de Vue 3 y el sistema reactivo. Está también, a mí me gusta esta página, se me olvidó el nombre ahorita, que es una en la que están pues parte del core team de Vue enseñando, que es Vue School, me parece. Sí, es Vue School, es una página también bastante cool. Y cada nada de ellos están poniendo cursos gratis. Vue Mastery también es muy buena, por ahí la recomiendan. Eh, entonces, sí, creo que son las más importantes, pero en general, la verdad es que yo no soy mucho de este tipo de cursos, sino que me gusta mucho más la documentación del código fuente. Y el código fuente de Vue, de hecho, es bastante fácil de seguir si ustedes quieren aprender también a partir de ahí. Ustedes van a la sección de test del código fuente y ahí van a ver todo bien documentado de cómo funciona, por ejemplo, el hydration. Y ahí aprende cómo hacer client-side hydration con Vue 3. Es bastante cool. Pero de todos modos, ese es mi modo de aprender, ¿no? Siempre he aprendido así, entonces cada uno tendrá su propia forma. Listo. ¿Qué significa la reactividad o un framework reactivo? Muchas gracias. La reactividad dice, pues básicamente, es que hay varios conceptos, ¿no? Que encapsulan que es algo reactivo. Tú tienes que es un estado resiliente, entre otras cosas. Pero bueno, a modo general, podríamos decir que un modelo reactivo es aquel que puede observar cambios muy específicos en una aplicación y reaccionar a esos cambios, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como reactivos, es decir, tú tienes efectos, entre otras cosas así internas que puedes utilizar para generar un sistema reactivo. La razón por la que yo menciono que React no es reactivo es porque en React tú tienes un componente que es una función y este componente todo se va a tener que renderizar cada vez que pues pase algo en la reactividad, ¿no? Este es el concepto reactivo de React. Pero el concepto reactivo de Vue va mucho más allá. El sistema reactivo de Vue se basa en crear observadores específicos e información muy específica dentro de un componente y en base a esa información, cada vez que algo cambie de esa información específica, hacer cambios basado en estos observadores y efectos que tengan nidados. Podríamos decir que ese es el concepto reactivo a nivel general. Sí, se basa en tener básicamente observadores a algún punto específico, que es lo que nosotros conocemos como efectos. Y después tú tienes lo que son los trackers, los triggers, que se encargan de mirar cuáles son los cambios que están ocurriendo en la aplicación. En base a eso, ejecutar estos efectos, ¿no? Pero sí, a modo general es eso, es simplemente míralo como un observador que está mirando alguna parte específica de tu sitio web. Por ejemplo, un título que es dinámico, entonces tú tienes un observador hacia ese título específico. Entonces, si algo cambia en la data que está anidada a este título, solamente cambiar esa parte específica del título. Ese es como el sistema reactivo en el que se basa Vue. El sistema reactivo de React es diferente porque el sistema reactivo de React se basa en que tú tienes un componente y este componente se va a renderizar todo completamente cuando haya algún cambio reactivo. Entonces son dos conceptos muy diferentes en cuanto a reactividad. Pues sí, déjeme decirles si eso les responde la pregunta.
Si no, sí, hay como mencionan, ahí está el curso de Vue que explico muy a detalle todos estos conceptos de reactividad, entonces para que le echen un ojo si quieren. Perfecto, Samuel, vamos a leer la última. ¿Qué recomendaciones das para trabajar en Nux con mira a una futura migración a Vue 3? Yo ahorita trabajo en un proyecto sumamente grande con Nuxt y la mira es simplemente tener todo bien estructurado, es decir, si tú tienes un componente que comparte información entre varios componentes, pues lo lógico en Vue 2 y lo único que podemos hacer es crear mixins. Entonces tú tienes una estructura de código que se basa en mixins, donde los mixins son básicamente esa información que tú compartes entre diferentes componentes, para que en un futuro, eso es lo que nosotros estamos viendo cuando nosotros intentemos migrar a Vue 3, simplemente tenemos estos mixins que se pueden convertir a funciones composable o funciones hook que tú vas a reutilizar en otros componentes después. Entonces, es simplemente eso. Analiza bien el código y mira cuáles son las partes repetitivas, cuáles son las partes que tú veas que son muy complejas en un componente y puedas reutilizar. Entonces, reutilízalas en mixins para que en un futuro entonces tú puedas convertir simplemente estos mixins a un modelo de Composition API. Y eso es todo en realidad. Porque los cambios, como digo, no son muy bruscos. El cambio de Vue 2 a Vue 3 no es muy fuerte, que digamos. Solamente son estos componentes específicos que son muy complejos en la versión 2, que son difíciles de mantener, los que uno tiene que tener en cuenta realmente para hacer el cambio. Entonces, sí. Recuerda que el Composition API es simplemente un modelo aditivo, es decir, tú lo puedes utilizar en conjunto con el modelo tradicional de Vue 2. Si tú tienes un componente que utiliza el Options API, tú puedes fácilmente migrar a Vue 3 y este componente va a seguir funcionando porque es el mismo modelo que funciona en Vue 3 también. Entonces, son pequeñas cositas que uno va a tener que cambiar a la final en la migración. Ve, Samuel, qué pena contigo. Te aprovecho para la última que está relacionada, que hay otras que pues, son un poco diferentes de la charla y demás. ¿Qué métodos utilizas para documentar y compartir las librerías o componentes a tus equipos de trabajo? Nosotros utilizamos fuertemente Storybook. Creo que es la mejor para compartir componentes o hacer como documentación de componentes. Ya que es básicamente una manera de escribir unit test, pero un poco más específicas hacia componentes o más generales hacia componentes que tienen pues partes de UI, funcionalidad y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que más utilizamos, Storybook. Creo que es lo mejor para documentar componentes. Pero sí, y después, pues claro, están los unit test, que yo creo que no hay mejor documentación que esa. Entonces, sí. Listo, Samuel. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento. Como te digo, acá quedan las puertas abiertas y ojalá pues pase todo esto para que nos podamos ver y que vengas a Manizales y compartamos un rato con las personas de acá. Sí, por supuesto. Esperemos que todo esto pase y poder compartir ya por ahí. Qué Compartiendo una bueno. cerveza, una pizza, como en los viejos tiempos. Excelente, sí, sí, sí. Juli, ¿estás por ahí para finalizar con el sorteo? Ya te Señor, por hice aquí host. estoy aprendiendo Vue. Excelente. Bueno, entonces, a ver, les cuento, se inscribieron 28 personas. Bueno, ya puedo compartir. Espérate un segundito, que eso es lo que no debía. Entonces tú compartes ahí, Samuel, se conectaron hasta 79 personas a escuchar tu charla. Entonces lograste evangelizar a más personas. Chévere. Sí, Eso súper espero. bien. Súper bien. Espero. Un segundo. Listo. Bueno, entonces se registraron 28 personas. Acá ya ven mi pantalla. Sí, ahí sí. Sí, listo. Entonces Sí. acá, eso era un ejemplito que había hecho, a ver si me funcionaba. Listo. Entonces voy a copiar todas las personas que participaron. Vamos a hacer dos rifas, cada una de $30. Y hagamos entonces el sorteo. Me dio Juan Sebastián en la prueba y en la actual, lo que es para uno es para uno. Bueno, acá anotémoslo, Sebastián Fernández. Y acá volvamos a copiar entonces las personas que veo que sacaron de agregar dos más. Listo, el segundo ganador es Gustavo Cuesta. Entonces,
Ya chicos, la próxima semana les va a llegar un correo con la gift card para que la puedan disfrutar. A todos muchísimas gracias por participar del evento. Esperamos que yo nos siga invitando a que los acompañemos en estos meetups y bueno, muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Luego.